Hola amigos, ¿qué tal? Buenas, buenas. Bueno, hace tiempo ahí varias personas me están solicitando que hiciera un video con respecto a la radiotransmisora y telecomunicaciones, pero más que nada para personas que no entienden nada de esto, para principiantes, para personas que primera vez en su vida, o sea, que nunca en su vida han tenido en sus manos un equipo de radio. Para esto va enfocado este pequeño video. Vamos a tratar de hacerlo lo más claro posible. Y si no, después en los comentarios me dejan las consultas o dudas. Bueno, primero que todo, en este asunto de las radiotelecomunicaciones hay que ver el aspecto legal que tiene cada país, ya que las leyes son distintas en, en todos lados. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de las frecuencias radiales. Eh, en el mercado hay diferentes equipos de radio que son abiertos y otros que son canalizados. Y en este caso tenemos esta radio, estos radios que son equipos de telecomunicaciones profesionales, eh, los cuales para poder grabar la frecuencia hay que ingresarlo a un computador mediante un cable de programación. Estos equipos son bastante caros, son mucho más caros que los equipos chinos abiertos, y tienen la particularidad de que este equipo se te puede caer desde el segundo piso de un edificio y no le pasa nada. De hecho, los representantes de las marcas, cuando van a vender a compañías o a ofrecerlo a compañías de bomberos o instituciones donde existe un trabajo pesado, los prueban sencillamente arrojando los equipos de radio contra una muralla, y el equipo se desarma prácticamente en dos o tres partes, lo vuelven a armar y el equipo sigue funcionando. Un equipo chino se te cae de la cintura al suelo y murió al tiro. Bueno, estos equipos son los Motorola, los Icon, los Kenwood son los más conocidos, los Vertex estándar. Tenemos los radios de frecuencia libre, que son los, los equipos que venden en las casas comerciales. Generalmente los venden de a pares. Estos vienen con frecuencias determinadas, o sea, no se les puede modificar la frecuencia de estos equipos. Y lo particular es que si tú compras un par de radio, ese mismo par de radio con la misma frecuencia se lo venden a todo el mundo. Vale decir, si tú estás en el norte de un país, el mismo radio, el mismo modelo que venden en el sur, usa las mismas frecuencias y los mismos canales. Eh, los de abajo, los Motorola, los Talkabot, son equipos de baja potencia. Algunas veces son de menos de 1 watt de potencia. Y los de arriba son de 4 watts de potencia. Generalmente los equipos de arriba, el Philco, el Baofen o el TIT, que son canalizados, son de 4 watts de potencia y están en la banda de UHF. Tenemos los equipos abiertos chinos que venden en el mercado, los Baofen, los Wasun, los Pusin, los Quanchen, TIT, el Baoji. Muchas veces estos equipos de radio, tú los ves que están con diferentes marcas y al final usan el mismo hardware. Internamente usan los mismos chips. Vale decir, con un programa pues programar, con un programa del computador, con el software, puedes programar diferentes marcas de radio, y tú lo ves en la marca Baofen. Generalmente ahí tienen otros nombres, y como les dije anteriormente, ahí se programan con un software de otra marca. Y se pueden programar manualmente, por supuesto, directamente con el teclado. Eh,
Bueno, como les dije, ojo con el aspecto legal. Lo ideal sería que se informaran bien de si en el lugar donde ustedes viven existe algún círculo o radio club de radioaficionados en el cual se puedan orientar, sacar una licencia y poder transmitir de la forma legal. Así que ojo con eso. Eh, una gran cantidad de frecuencia en el en el en las bandas de UHF, las cuales son de libre transmisión, pero se deben utilizar con baja potencia. Un poquito ahí para se puede vulnerar el sistema utilizando esa frecuencia y no intervenir en alguna frecuencia que se le hayan dado en concesión a alguna empresa o alguna institución. Ya, eso por una parte. Eh, bueno, tenemos los... Vamos a ver qué es lo que son las telecomunicaciones. Bueno, las telecomunicaciones en realidad son cualquier tipo de comunicación que se puede efectuar a distancia. De hecho, el término tele en griego significa a distancia. Entonces tendríamos que telecomunicaciones sería comunicación a distancia. Los radiotransmisores, si ustedes se fijan algunas veces en las cajas de la radio, dice en inglés no tengo ninguna radio por aquí, ninguna caja de alguna radio que dice radiotransmisor de 2 vías, pero está escrito en inglés. ¿Qué significa que sea de 2 vías? Significa de que cuando yo efectúo un comunicado, yo hablo, la otra persona que está al otro lado de la otra radio, la persona recibe el mensaje y tiene que esperar que la persona que está entregando el mensaje termine para poder interactuar con la otra. En otras palabras, cuando la persona me está hablando, yo no puedo intervenir en su comunicado hasta que la persona finaliza su transmisión. No así como en un teléfono, que yo en el teléfono yo estoy interactuando con la otra persona y la otra persona me puede interpelar, me puede detener la conversación o pedir que hacer una pausa. En este caso el comunicado hay que hacerlo, se hace de una forma y la otra persona recibe y después responde. Por eso hay que tratar de siempre hacer los comunicados cortos para darle una mayor vida a la batería y no sobrecalentar los equipos de radio. Generalmente los que usamos radio usamos algún término para indicarle a la otra persona que finalizamos el comunicado. Más cuando estamos en un lugar donde hay un poco de bulla, algunas veces no se nota cuando la persona dejó de hablar. Entonces muchas veces se ponen de acuerdo las personas para indicar de alguna forma que terminó el comunicado, ya sea con una palabra como 10-4, QSL, Roger, etcétera, o bien simplemente cambio. La persona que recibe el comunicado tiene que siempre tratar de confirmar de que recibió al 100% la información, cosa que la otra persona no quede con la duda si es que realmente entregó el mensaje correctamente. Entonces, si yo a la persona digo mañana nos vamos a encontrar a las 3 de la tarde, cambio, la otra persona me dice ok, copiado, 10-4, Roger, etcétera, o entendido, cosa que se debe como confirmado el traspaso de información de una a la otra. Ya, muchachos, esa es una parte, lo que es el radiotransmisor de 2 vías. Bueno, ¿qué vamos? Vamos a utilizar muchas veces, o cuando vean manuales de radio, o bien algunas personas que están enseñando a programar una radio, siempre van a hablar de frecuencia RX o TX. En este caso RX vendría siendo recepción y TX transmisión. Siempre hay dos frecuencias
de recepción y transmisión cuando se utiliza a través de de un dispositivo tipo repetidor. Ya, más adelante ya hacemos mención con respecto a eso. Antena, bueno, en este caso las antenas de la radio son que son todas las antenas son fijas de los equipos portátiles y los de los equipos móviles que generalmente están montados en algún vehículo o en algunas veces la gente lo utiliza para colocarlo en su casa, usan antenas exteriores. Y en cuanto a antenas existen más que nada para, bueno, de hecho las antenas de los equipos portátiles son antenas omnidireccional. Vale decir que al momento de al momento de emitir la señal la antena de la radio eh, se hace de forma eh, vamos a hacer una antena. eh, Vamos a andar el pincel. Ya. Bueno, se me perdió ¿cómo se llama? El pincel. Ya, vamos a dibujar nuestra antena. Disculpen ahí, así te pueden ocupar esta cosita. Bueno, aquí tenemos una antena, vamos a hablar cortito con respecto a la antena, más que nada para que entiendan un poquito. Tenemos antena omnidireccional, es decir, la señal de la radio sale disparada hacia todos lados, hacia el norte, hacia el sur, hacia todos los puntos. Radia en toda dirección esta antena omnidireccional, ya, hacia todos lados. Que es la misma antena que tenemos en el radiotransmisor portátil, una antena omnidireccional. O sea, la señal se reparte para todos lados. ¿Ya? Y tenemos la antena direccionales, que generalmente son unas parrillas que parecen el esqueleto de un pescado. Y generalmente esta antena, o sea, la gran cantidad de emisión de radiofrecuencia se limita a un punto determinado. Depende a dónde apuntemos con la antena, es donde va a producir la mayor cantidad de radiación de radiofrecuencia. Generalmente se usa en lugares bien apartados para comunicar dos puntos otra vez con la finalidad de unir dos puntos en específico. Ya. Eso con respecto a la antena omnidireccional y en este caso la que le mostré recién, la direccional. La onda de radio, bueno, en este caso como vamos a hablar solamente de los equipos portátiles, de los que son generalmente los radios chinos son dual band, que utilizan frecuencias de VHF y UHF, no lo vamos a explayar mucho con respecto a la onda de radio. Lo que sí les puedo comentar que hay ondas de radio que son directas, vale decir, va de radio a radio. Vamos a dibujar nuestra radio ahí y otra radio acá. Ya, la señal cuando son ondas de radio directa va de antena a antena, de antena a antena. Ya sale la señal de nuestra radio y llega directamente a la antena de la otra radio. Esas son las ondas de radio directa en resumidas cuentas. Tiene una explicación más larga, pero más que nada
un concepto general sería eso. Ya, onda de radio directa. Tenemos también la ondas de radio que son eh, reflejadas, que tenemos en el caso de que tengamos un lugar, un obstáculo, que un cerro, un edificio, algo que impide que la señal de esta radio llegue hasta el otro lado. eh, Se utilizan, bueno, para eso les mencioné antes las antenas direccionales. En este caso, bueno, dibujé dos equipos portátiles y en realidad deberían ser equipos móviles. Equipos móviles, soy re malo para el dibujo. Ya, el equipo móvil con su cable a una antena direccional. Por ejemplo, como directamente yo no puedo llegar a la otra radio, ¿qué hago yo? ¿O qué hacen estas personas, los expertos en telecomunicaciones? Pescan y hacen chocar la radiofrecuencia con un punto terminado, con un cerro, con alguna cosa, con un edificio, le hacen rebotar en el cerro y llegan directamente, el reflejo le hace llegar al equipo de radio. Es bien entretenido esta cosa. O sea, utilizan el cerro, lo utilizan como espejo. Lo utilizan como espejo el cerro. Ahí se pueden investigar ustedes por cuenta propia después. Sería bastante bueno. En, si no entienden algún concepto ahí lo pueden hacer presente después en la en los comentarios. ¿Qué más? Hablamos de la onda de radio, las frecuencias VHF y UHF. Bueno, la frecuencia VHF en esta radio, en las chinas, o sea corresponde al rango entre los 30 y los 300 MHz, pero las radios chinas utilizan el rango de los 136 a los 172 MHz más o menos. Que si ustedes lo ven ahí en la radio, colocan 134.000, esos 134 MHz, y los 000 corresponden los kilociclos. Y el UHF va más o menos de los, comprende el rango ahí de los 400 MHz. En la radio vienen de los 400 a los 520, dependiendo de la radio. Algunas parten en los 460 y terminan en los 480. Todo depende del radiotransmisor. Ahora, algunas veces me preguntan, oye, ¿qué es mejor, VHF o UHF? Bueno, yo siempre les coloco como ejemplo de que he ido a lugares bastante alejados de acá de la zona donde me encuentro, en Valparaíso, y me he alejado alrededor de entre 80 a 100 kilómetros hacia el norte, sí, o menos como 80 kilómetros hacia el norte, y subo a un monte que le llaman el Cerro La Campana, o la Cuesta La Hormiga, que es el límite entre Santiago y la región de Valparaíso, por el lado, entre comillas, noreste, se podría decir. Y ahí estáis como a 1500 metros de altura, 1300. Y de allá con el equipo portátil, he llegado en directo hasta acá, hasta la zona, hasta Valparaíso. Y como digo, está lejano, distante como 80 kilómetros, una cosa así. Y siempre favorece la altura, en lo que es VHF. Puede cubrir largas distancias, pero siempre y cuando no hayan algún objeto que se interponga de por medio. En este caso, como estoy en un cerro, a campo abierto, no hay obstáculo que se vaya a comer, entre comillas, la señal de radio.
Sin embargo, yo puedo estar en un edificio en el centro de la ciudad, en el primer piso, y me quiero comunicar con alguien que está en el décimo o en el piso 15 dentro del edificio. Se hace muy dificultosa la transmisión. Entonces eso quiere decir que para lugares confinados, para lugares donde la radiofrecuencia tiene que atravesar o la señal tiene que atravesar estructuras metálicas, concreto, hormigón, etcétera, es muy malo, se atenúa bastante la señal y muchas veces no funciona. Entonces estamos hablando de que a largas distancias, sin obstáculo por medio, VHF, sí o sí. Eh, en cambio, lo que es UHF, las frecuencias UHF, que comentamos delante que está entre los 400 y los 520 MHz, es muy buena para lugares confinados, para edificios, para locales comerciales. Generalmente cuando uno va a los locales comerciales, los guardias de seguridad siempre andan con equipo UHF. Los equipos profesionales, si uno se fija en la antena de la radio, en lo que utilizan los guardias de seguridad, siempre la antena empieza gorda abajo y termina delgada arriba. Así que ojo con ese detalle cuando vayan a algún supermercado o algún local o centro comercial. Muy bueno para lugares confinados el sistema UHF. Para distancias cortas, pero lugares confinados. El repetidor. Vamos a hablar del repetidor. Eh, bueno, el repetidor más que nada es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel en este caso y la retransmite a una potencia o nivel de señal más alto, de tal modo que se puedan cubrir distancias más largas y sin que se degrade la señal, o bien que pueda aumentar considerablemente más que nada amplifica la señal pero eso lo hace internamente el dispositivo electrónico. Eh, Generalmente los radiotransmisores eh, tienen una potencia de 5 o 4 watts. Vamos a modificar la radio. Nuestra radio, vamos a dibujar nuestra radio, la antena. No sé si ustedes alcanzan a apreciar bien, yo estoy haciendo dibujo aquí y a lo mejor ni se ve nada. Ya, aquí tenemos nuestra radio. Vamos a dibujar un cerro aquí, una montaña, no sé, cualquier cosa. Ya, aquí tenemos una montaña, un cerro, un edificio, cualquier cosa que entre comillas obstruya la señal de nuestra radio. Entonces aquí vamos a hacer el ejemplo del repetidor. Bien divertida esta cosa. Ya, ahí está nuestra otra radio, una Motorola o una Kenwood o una Baofu, una radio china, etcétera. Bueno, vamos a montar nuestro dispositivo electrónico arriba del cerro. Aquí está el dispositivo electrónico, que puede ser uno o puede ser hecho con dos radios. Generalmente se hace con dos equipos de radio, con dos antenas, o con una antena y con un dispositivo que se llama duplexora y que simula como que tuviésemos dos antenas. Ya los amigos radioaficionados, o no sé, después se van a andar riendo de las cosas que estoy explicando yo, porque van a decir, no, si te gallo. Bueno,
como se los dije, esto para principiantes. Si ustedes se quieren interiorizar más en el asunto, eh, infórmense ustedes, busquen información en, en internet, hay bastante. Ya, vamos a hacer el cablecito del radio, y lo vamos a montar a una antena. Oh, deshacer, me equivoqué. Ya, vamos a hacerlo en rojo mejor. Nuestra antena, una antena omnidireccional, cosa que cuando reciba la señal la reparta para todos lados y no solo para un punto determinado. Ya, ya. Ahí tenemos nuestra antena de ¿cómo se llama? De del repetidor. Aquí la radio sale con 5 watts de potencia. Ya la señal va hacia el repetidor, hacia la antena del repetidor, y este aquí puede amplificar o salir el repetidor, tirar una potencia de 25 eh, 25 watts. Todo depende de la autorización que tengan para instalar el repetidor. Todo esto hay que hacerlo con autorización, sí o sí. Y como le dije, en algunas partes las leyes son bastante estrictas con respecto a las telecomunicaciones. Bueno, para efecto, vamos a decir que sale con 25 watts. ¿Qué quiere decir? Yo directo, desde este individuo que está acá, que está como portátil, no puede comunicarse con porque hay una muralla aquí, hay un cerro, hay un edificio, hay árboles, etcétera. No se pueden comunicar de forma directa. Entonces, ¿qué hacen? Yo voy, transmito, llego al repetidor, el repetidor pesca la modulación mía interna, entre comillas, y retransmite con una potencia de 25 watts para todos lados, y en este caso llega la señal al otro radio que está al otro lado del cerro. Entonces, mediante este dispositivo amplificamos la señal que nosotros emitimos de nuestra radio mediante un dispositivo electrónico, lo vuelvo a citar, y así podemos lograr cubrir mayores distancias. Lo mismo acá, este muchacho va a disparar hacia allá, va a responder, va a llegar la señal al repetidor y la va a repartir para todos lados con una potencia de 25 watts. Ya, espero que le haya quedado claro ahí el asunto. Un repetidor, dispositivo electrónico que amplifica la señal de entrada de un radio. ¿Cuál es el objetivo? Lograr cubrir mayores distancias, donde no se pierda la señal y se pueden efectuar comunicados con una información completa. ¿Qué más? Hablábamos de la frecuencia, el repetidor del duplex. Bueno, generalmente en los repetidores tenemos, cuando se programan la radio, tienen una frecuencia de RX y una de TX. El otro equipo también tiene que tener la misma frecuencia de RX y de TX. Esto es para cuando se utiliza en modo repetidor. Y aquí el dispositivo también tiene una configuración similar a estos equipos. Bueno, en este caso sería inversa, pero ahí no me entra más en detalles para no confundir. Pero los repetidores tienen una frecuencia de RX y una de TX, transmisión o recepción. También asociado, dependiendo del repetidor, generalmente los repetidores radioaficionados es más o menos 600,
Y cuando son repetidores particulares, pueden el duplex ser mayor o menos. Y también va asociado un subtono. El puente radial no vamos a hablar de él. Vamos a hablar eh, del BFO y el MR. Todas las radios, prácticamente todas las radios chinas, hay un botón que dice BFO MR, o el otro dice BFO y una F. Bueno, en este caso el término BFO eh, significa oscilador de frecuencia variable, y BFO, y el BFO es donde se hacen todos los ajustes, eh, previos a guardar una, una frecuencia en una memoria. Ya. En BFO se hacen todos los ajustes previos a guardar una frecuencia en memoria. Vale decir, frecuencia de si una frecuencia directa se graba solamente una frecuencia. Si hay que ponerle subtono, subtono digital, subtono análogo. El ancho banda. El ancho banda ahora hay que dejarlo siempre dice narrow y white, creo que dice en alguna radio, o dice 12,5 o 20, 25 kilociclos. Hay que dejarlo en 12,5. Casi toda la parte legal ya ahora toda la red te pide que tienes que tener 12,5 kilociclos de lo que es separación y ancho banda. Bueno, después que tenemos hecho todos los ajustes correspondientes en el modo BFO, estos se guardan en MR, que vendría siendo memory record, una cosa así. Entonces ahí la memoria siempre guardada queda queda, se denota porque dice CH01, o bien si puede quedar con el nombre, o bien aparece el canal y el número de la frecuencia, aparece así, o bien al lado derecho de la pantalla en alguna radio aparece el número de la frecuencia, o sea, de la memoria, el número de la memoria más la frecuencia. En la parte superior si hay un más y un menos, significa que hay un duplex ahí, hay una frecuencia que al momento de presionar el PTT te va a mandar a otra frecuencia. Así que ojo cuando programe una radio, fijarse cuando está en directo que no haya en la parte superior en pantalla ningún más o menos. Lo mismo los subtonos, tenemos subtono análogo, subtono digital. Tenemos subtono los DCS, que son los digitales. Ahí tenemos déjame ver una radio. Estoy viendo una radio aquí, como dice. Se me perdió. Ya dice R-DCS. El R-DCS es el tono de recepción digital, y el T-DCS es el tono de transmisión digital. Y tenemos los análogos, que es R-CTCS, que vendría siendo el subtono análogo de recepción, R de recepción, DRX, y está el T-CTCS,
eh, tono de transmisión análogo. Generalmente se distingue de los digitales de lo análogo en pantalla, porque los digitales viene, le antecede una letra D a un número, después viene dos o tres caracteres dependiendo del subtono que elijan, y al final viene con una letra N o una letra I. En este caso, si viene con una letra N, es tono digital invertido. Aquí, este. Si viene al final del que seleccionan viene con una N, es tono digital normal. Si viene con una I, es tono digital invertido. Y lo análogo generalmente viene acompañado de 67.0, 77.0, 121.3, así. Viene el subtono análogo. Hay una tabla ahí también que está en internet que la pueden echar una miradita. ¿Cuál es la finalidad de los subtonos? Que otras personas que estén en la misma frecuencia, bueno, esto hay que poner el subtono en recepción y transmisión. En ambas radios o en todas las radios que van a formar el grupo en comunión o el grupo familiar en este caso, tienen que poner el subtono en entrada y salida, en RX y TX. Y la finalidad es de que otras personas que estén en la misma frecuencia no entren o no interfieren en los comunicados de las personas que están conversando. Ya es para filtrar más que nada ruidos y interferencia de otras personas. Ahora, si las otras personas encuentran el subtono que ustedes están usando, ahí le van a interferir en sus comunicados. Así que ojo con eso, con los subtonos. Fijarse bien que sean los mismos en todas las radios, porque algunas veces una letra o un número que cambien, ahí impide que la otra persona escuche o ustedes puedan comunicarse con la otra. Eso pues, muchachos, nada más que comentar. Espero que les haya gustado este video. Cualquier duda o consulta, me dejen en comentarios. Traten de asesorarse en sus países con algún grupo de radioaficionados para que puedan hacer las cosas como corresponden o de forma legal. Si no, mientras tanto, para probar, busquen la frecuencia PMR, GMRS, que son frecuencias libres, pero hay que usarla con muy baja potencia, así que hay que tener cuidado para mientras tanto ahí puedan ir probando. Están entre los 460 y los 467.000. Hay una lista ahí de equipos de estos equipos, los Motorola. Estos son de 22 canales y algunos de 33. Busquen estas listas de frecuencia y esas las pueden ocuparla en la radio mientras regularicen su situación, si quieren hacerlo de forma legal. Eso es todo. Chaito.